Hoy día responderemos la pregunta: ¿cómo influye la salinidad en el congelamiento de ríos y lagos? Para poder responder necesitamos saber qué son los estados de la materia. Hay tres estados clásicos: el estado gaseoso, que en el ejemplo que veremos hoy es el vapor que conforma las nubes; el estado líquido, que es el agua que obtenemos de la llave cuando queremos beber; o el estado sólido, como los cubos de hielo que obtenemos al meter el agua al congelador. Ahora, ¿qué es el estado de la materia? ¿Qué significa que algo esté en estado gaseoso, líquido o sólido? Esto tiene que ver con el orden y el movimiento de las moléculas, las partículas pequeñas que conforman una sustancia. ¿Qué ocurre cuando ustedes están en el colegio? ¿Están más ordenados cuando están quietos en su sala o cuando están corriendo en mucho movimiento en el recreo? En este caso ocurre algo similar. El estado más desordenado es el gaseoso, donde las moléculas tienen libre movimiento y mucho desorden. El siguiente estado es el estado líquido. Aquí las moléculas comienzan a interaccionar y se comienzan a quedar cada vez más quietas. Aún así, tienen algo de movimiento. Entonces están en algo intermedio de desorden. Por otro lado, el sólido, todas las moléculas, todas estas partículas se relacionan unas a otras formando redes que impiden que se muevan. Por lo tanto, están muy quietas y sin movimiento. Ahora, ¿cómo pasa el hielo a agua líquida o el líquido a vapor? Esto está relacionado con el aumento o disminución de la temperatura. Cuando queremos pasar de un estado más desordenado a uno más ordenado, requerimos bajar la temperatura, o sea, usar la curva azul. Y si queremos hacer lo contrario, ir de un estado más ordenado a uno más desordenado, tenemos que aumentar la temperatura. Hoy día nos concentraremos especialmente en el paso de líquido a sólido, que en el caso del agua se llama congelamiento, pero en general se llama solidificación. Nosotros queremos saber cuál es el efecto de la salinidad sobre el congelamiento. Tenemos dos situaciones planteadas aquí: una en la que tenemos un vaso de agua puro y otro en el que se le agrega sal a este vaso de agua. A 20 grados Celsius, es decir, a la temperatura ambiente, tenemos que ambas sustancias están líquidas. En esta tenemos las moléculas del agua pura con un poco de libertad, un poco de orden. En cambio, en el caso del agua con sal, tenemos dos tipos distintos de moléculas: las de agua y las de sal. A esta temperatura no se nota mucho la diferencia en el estado, pero si pasamos a 0 grados Celsius, temperatura en la que el agua pura se congela, vemos, como anteriormente mostré, que se forma una red. Pero ¿puede formarse esta red en el caso del agua con sal? Las moléculas de sal impiden que las moléculas de agua interaccionen de forma ordenada como se veía anteriormente. Por lo tanto, se requiere bajar aún más la temperatura para que se forme la red cristalina. ¿Cómo se ve esto en la naturaleza? ¿Ocurre o es un hecho de laboratorio? Todos sabemos algo del ciclo del agua. En la naturaleza, el agua se encuentra en estado líquido, en estado gaseoso en las nubes y en estado sólido en las montañas. Y fluye de un estado a otro por medio de la evaporación por el sol o por la lluvia, o bien cuando neva contra las montañas. En este ciclo del agua tenemos que el agua fluye por la tierra arrastrando minerales y generando sales que se van acumulando en las fuentes de agua. Por eso tenemos que hay más sal en el mar y menos en los ríos.
pero comparado con el agua de la lluvia, los ríos tienen más sal que la lluvia. Entonces vemos que en la naturaleza ocurre que, por ejemplo, en los polos tenemos el agua líquida del mar, que tiene mucha sal, y el agua sólida de los casquetes polares, ya que esa es agua dulce, es decir, tiene baja concentración de sal. Lo mismo podemos ver en las montañas, en los lagos. Los lagos demoran mucho más en congelarse a pesar de que las temperaturas sean bajas por las nevazones. Espero te haya servido este video. Hasta luego, que estés muy bien.